buenos días y bienvenidos al episodio 598 de la edición de verano del podcast de Aromas de Té. En este podcast hablamos de un montón de curiosidades, ventajas y beneficios de tomar tés, cafés e infusiones de una u otra manera, pero siempre rica y saludable. Hoy es jueves 26 de agosto de 2021 y ya sabéis que estos meses los podcasts son diferentes. Ya han sido y van a seguir siendo hasta finalizar agosto y a lo mejor algún día más porque hay muchísimas preguntas que responder. Cada día lo que hago es que respondo una de vuestras preguntas y lo que hago es que dedico el programa a la persona que nos hace la pregunta. Por eso dejo enlace en la nota del programa para que puedas hacer dudas, consultas, simplemente que nos cuentes tus rutinas y costumbres en cuanto a tés, cafés e infusiones y lo comentamos en el podcast que va a ser súper interesante. Y hoy vamos a dedicar el programa a Alberto, que nos hace una pregunta muy chula sobre un té que para mí es muy especial. Si quieres saber cuál es, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano. Lo primero que vamos a hacer es leer la pregunta que nos hizo Alberto, ya que, bueno, la pregunta es súper chula, es sobre una variedad de té que para mí es súper especial y, bueno, vamos a leerla y comentamos. Nos dice: hola, te escribo porque he visto muchos sitios que se utiliza el té matcha en cocina, en ensaladas, zumos y algunas cosas más como batidos. ¿Se echa directamente o hay que hacerle algún proceso? Pues Alberto, mil gracias por la pregunta. Como te decía, es muy interesante. El té matcha cada vez se conoce más, pero no todos los usos que se le pueden dar son muy conocidos y muy habituales. Es un té muy especial, ya lo sabemos, es un té molido, es un té que tiene muchísimas propiedades, sobre todo porque lo ingerimos. Al estar molido, lo ingerimos cuando lo tomamos y eso hace que tenga muchas más propiedades que un té verde normal. Es un té verde de origen japonés, luego tiene pues unos cultivos en los cuales se hacen de una forma súper minuciosa, como hemos hablado muchísimas veces. Podéis escuchar otros podcasts o simplemente vídeos en los cuales hablamos del té matcha, que es súper interesante. Pero hoy sobre todo vamos a ver en qué se puede utilizar, porque se puede utilizar para un montón de cosas. Aparte de, bueno, pues lo que es el ritual del té matcha, que se hace con el agua caliente y se hace con cuencos, se bate y bueno, la verdad es que está muy bueno. También se puede hacer en infusión, más o menos normal como la que hacemos, pero sin colarlo, por tanto tiene que estar el agua un poquito más fría, no tiene que estar caliente del todo, unos 60 grados suele estar bien para que no nos amargue. Y también se puede utilizar en muchas más cosas, como tú bien dices. Se puede utilizar en ensaladas, en zumos, en batidos, en dulces, en postres, en helados, en lo que queráis, en prácticamente cualquier cosa. Tanto las habituales, que suelen ser esos postres, esos helados, los zumos, los batidos. Bueno, pues la verdad es que suelen ser recetas que ya llevan con un poquito de té matcha que están muy buenas. Y lo que voy a hacer hoy es comentarte cómo lo debes usar y un truquito que es muy importante para que te salgan perfectas todas las pruebas. Lo importante después de este podcast es que todos probéis distintas cosas con el té matcha, me contéis a ver qué tal os han salido, pero sí que es importante esos truquitos para que, bueno, la verdad es que es seguro que va a mejorar muchísimo porque son cosas que me han pasado a mí, son cosas que a lo mejor me ha ocurrido a mí, que me han quedado con unos grumos o me ha quedado, bueno, pues yo os voy a decir cómo tenéis que hacer para que eso no pase. Se puede añadir a casi cualquier cosa, es muy importante. Siempre es mejor habitualmente que sean cosas frescas, aunque también se puede poner en bollos, en magdalenas, en cualquier dulce, en cualquier pasta, en lo que sea se puede poner. Pero si se puede echar a última hora, mejor, porque así no tiene el proceso de calentado
entonces vamos a tener muchísimas más propiedades. Lo más importante es saber cómo se queda en el momento en el que lo echamos, que no tenemos que poner muchísima cantidad, hay que poner un poquito porque si no va a quedar demasiado fuerte en cuanto al sabor, dependiendo de si lo hacemos en frío, si lo hacemos en caliente, pero siempre es muy muy importante empezar poquito a poco, es decir, que las primeras veces echáis la puntita de un cuchillo y ya vais viendo que tiene poco sabor, las siguientes veces más, pero es mucho más desagradable si os pasáis que si os quedáis un poquito cortos, porque normalmente va a ser una receta que está muy buena y el matcha lo va a potenciar, va a dar esas propiedades, por supuesto, pero aparte ese sabor, entonces es muy muy importante. Y a la hora de echarlo, como es un polvo muy muy fino, como os decía, hay que tener el truquito de que lo debemos tamizar. Es muy fácil, con cualquier colador, bien sea de los que tenemos nosotros en las tisaneras, bien sea un colador de casa normal, bueno, pues con lo que sea debéis tamizarlo. ¿Por qué? Porque se va a colar todo por el colador, por muy fino que sea, no se va a quedar nada en el colador, no os preocupéis, y de esa forma, como va a caer espolvoreado, vamos a evitar todos los grumos que puedan quedar. Por ejemplo, cuando haces un zumo, un batido, bueno, pues al terminar le espolvoreas un poquito de té matcha, pero si lo haces con la puntilla de un cuchillo o una cucharadita pequeña, al final va a caer una gota y se va a quedar como más grumoso, va a haber que moverlo. Bueno, pues si lo hacéis con un tamiz o simplemente con un colador, como os digo, no va a quedar ningún tipo de grumo y poco a poco va a ir cogiendo todo el sabor y la verdad es que va a ser mucho más homogéneo todo. Y para las ensaladas, que bueno, pues para mí es una de las cosas en las que el té matcha está mejor, está buenísimo. A mí me gusta hacer ensaladas de muchísimas cosas. Si queréis algún día podemos hablar de alguna receta, ya hemos hablado alguna en el podcast, pero si queréis alguna que vaya surgiendo, vayamos haciendo. A mí las ensaladas me gusta muchísimo, bien sea de pasta, bien sea de verduras, bien sea con frutas y verduras, bueno, con lo que sea, macedonias de fruta que le podemos echar directamente también el té matcha, que está buenísimo. Pero lo que sí que recomiendo siempre es hacer una vinagreta. La vinagreta hay veces que lleva vinagre, pero otras veces no. Lleva limón, lleva aceite, lleva sal, lleva zumo de naranja, zumo de pomelo, bueno, lo que sea. No tiene por qué llevar vinagre, pero sí que es como hacer ese mejunje en el cual se mezcla todo bien con la sal, el té matcha, algún añadido que dé un toque de frescor, como puede ser albahaca, cilantro, cebollino, un poquito de ajo. Algo que a mí me encanta y me parece fantástico son unos trocitos de cebolla machacada. Bueno, pues da esa sensación de frescor, esa sensación muy muy agradable, como que nos abre las vías respiratorias cuando lo estamos tomando, pero hay que echar poquita cantidad. Entonces lo que hacemos es que juntamos todos esos ingredientes con el buen chorreón de aceite, siempre de oliva virgen extra, cuanto mejor sea el aceite, mejor, y le tamizamos por encima el té matcha. Lo mezclamos un poquito y lo dejamos macerar unos minutos. Si lo dejamos macerar un poquito más de tiempo no pasa nada, pero siempre hay que dejarlo al menos unos minutos. A mí lo que me gusta hacer es primero esa vinagreta, primero ese mejunje, como digo yo, toda esa mezcla, lo dejo reposar y mientras hago el resto de la ensalada. Todas las mezclas, voy troceando cosas, voy pelando si es algo de frutas, si es cebolla, si es caramelizando un poquito de cebolla, o lo que sea, realmente cualquier cosa queda bien en las ensaladas, las mezclas son muy muy importantes, pero mientras se va macerando lo que es esa vinagreta. Y una vez que tenemos esa ensalada ya lista, preparada, que puede ser simplemente pasta, que hemos cocido un poquito de pasta y mientras se está cociendo la pasta hemos hecho la vinagreta, y cuando termina de cocerse le ponemos esta vinagreta por encima y está espectacular, está buenísimo y el toque del matcha va a ser fantástico. ¿Podemos espolvorearlo por encima de la ensalada? Sí, pero va a quedar muchísimo mejor si está en contacto con todos esos juguillos que va soltando, bueno, pues todos esos ingredientes que hemos comentado, el aceite y demás, y la verdad es que está súper bueno, se va a notar muchísimo el sabor. Y nada, hasta aquí por hoy este episodio del podcast de verano, que espero que os guste a todos, pero sobre todo a ti, Alberto, que espero que empieces con tus pruebas culinarias con este té matcha, que la verdad es que seguro que no te va a dejar indiferente, te va a gustar muchísimo y a todos los que le des a probar les va a encantar. Y todos los demás también recordad que tenemos el grupo de Telegram donde publico todos los contenidos que vamos sacando y podéis entrar de forma totalmente gratuita desde aromasdete.com/Telegram y por supuesto, si os ha gustado el programa, espero vuestras valoraciones y comentarios, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com.
aromasdete.com. Un abrazo enorme, feliz jueves, pasad un gran día y nos escuchamos mañana viernes con un nuevo programa que también va a ser súper chulo. Un abrazo enorme y hasta mañana.